Muy, pero muy buenas noches. Tengan todos nuestros amigos oyentes. Una vez más, para nosotros, muñeca, es un verdadero honor y un verdadero privilegio poder estar con cada uno de nuestros amigos y hermanos que constantemente comparten con nosotros, nos están siguiendo y es un verdadero privilegio. Hoy, una vez más, después de tanto tiempo, compartiendo con mi amada esposa, la profeta y apóstol Marbelis Carrasquel. Bienvenida. Gracias, amor. Muy buenas noches. Tengan toda esa audiencia que está allí al tanto, al pendiente de cada transmisión. Para mí es un privilegio nuevamente estar a través de las pantallas, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que no me presentaba a través de estos medios, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Para mí es un privilegio hacerlo el día de hoy y juntamente con mi amado esposo y apóstol. Amén, 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 amén. El honor es todo mío. Y bueno, usted desde ya puede compartir, ya usted puede compartir esta transmisión y nos puede escribir, porque hoy vamos a tocar un tema bastante importante. Puede ser un tema vulnerable, sensible para algunas personas, muy sensible. Y de hecho, fíjate, la Biblia nos habla en el libro profético de Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, Yahvé, que escudriño la mente y el corazón. Si engañoso es el corazón más que todas las cosas, fíjese, según algunos datos importantes de investigación, encontramos que el corazón, así como bombardea literalmente, biológicamente sangre y los pulmones también nos suministran el oxígeno, el aire que necesitamos, así en ese mismo trámite, a esa misma velocidad, suceden y se manifiestan los pensamientos. Los pensamientos. Y por eso encontramos que en el libro de Matillahu, de Mateo, en el Código Real, en el Nuevo Testamento, nos dice que los de limpio corazón verán a Dios. Son bienaventurados los de limpio corazón. En un texto con una traducción más antigua nos dice: bienaventurados o dichosos los de una mente completa. Los de una mente completa. Entonces imagínense, otro estudio nos habla, amada muñeca, nos dice que según un dato bastante importante, la humanidad miente el 35% de una conversación. Miente el 35% y cada 3 minutos está mintiendo. Entonces uno puede decir, ¿cómo es esto? Porque si hay más de 2.000 millones de cristianos en el mundo, y la palabra dice que no mentirás, no puedes mentir. Aquí hay gente que no miente, aquí hay gente que no miente. Fíjate, dice la palabra, no mentirás, ¿ok? No debemos mentir, pero hay algo bien importante allí, porque también un estudio, según la física cuántica, nos dice que lo que vemos, sentimos y percibimos no es la realidad, porque nuestros sentidos biológicos naturales no perciben realmente las cosas como son. Dice que no percibe las cosas como son, y esto tendría sentido desde el momento de la manifestación de aquel famoso pecado que encontramos en Adán y Eva, cuando los sentidos en ellos se desviaron, se desconectaron y se desvincularon. Esto es algo bastante interesante. No estamos hablando de aquellos mentirosos compulsivos. La mentira compulsiva es una cosa, ¿ok? Y lo que estoy explicando acá en referencia a Jeremías, donde dice engañoso es el corazón, según un estudio donde las personas mienten el 35% de una conversación, la física cuántica nos dice de que lo que percibimos, lo que nos indican nuestros sentidos no es 100% como son las cosas. Estamos hablando en el sentido de pronto cuando un padre llega a casa y su hijo le pregunta, y su hija y su familia le preguntan, ¿cómo te fue? Y normalmente, ¿cómo contestaría? Bien, contestaría bien.
aunque de pronto no tuvo un buen día. Estamos hablando de pronto que en alguna situación, si las cosas se hablan de una forma 100%, nos meteríamos en un caos, entraríamos en un caos. Y ya para no entrar más en detalle con respecto a esto, es decir, quiero dejar ya de un lado la introducción, yo quiero que usted nos escriba y yo quisiera hacerte una pregunta, muñeca, profeta, quisiera hacerte una pregunta y en referencia al tema del ministerio y de los ministros. Los ministros mentimos, los ministros pasamos procesos, porque hay un extremo que dice que normalmente se ve donde todo es problema. Normalmente usted va a encontrar en las prédicas, en las enseñanzas, en la parte eclesiástica va a entender o va a percibir que el lenguaje de aquel predicador todo está relacionado con problemas. El otro extremo es donde no hay absolutamente ningún tipo de problema, pero los ministros lloran, los ministros se decepcionan, siendo real, siendo honestos con Dios, con nosotros mismos y con esas personas que nos están viendo y nos van a estar viendo posteriormente. Hay situaciones que nos marcan, hay situaciones que nos dejan un poco tutubeando en la misma fe. Claro que sí. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que a pesar de nosotros ser ministros de Dios, de ser llamados por Dios, de estar trabajándole a Dios, también somos seres humanos. ¿Okay? El hecho de ser ministro, el hecho de predicar la palabra, el hecho de trabajarle al Señor, no quiere decir que nosotros no tengamos momentos de dificultad, de tristeza, momentos de dudas, momentos de aflicción. Por supuesto que nos refugiamos en el Señor en esos momentos. Algo muy diferente a cuando no se ha conocido al Señor, ya que se busca refugio de otras maneras que son a veces muy perjudiciales para el ser humano. Y nosotros debemos de saber que sí hay momentos en que el ministro pues se siente un poco agobiado, con dudas, con preguntas, con inquietudes, ¿no? Eso es algo tan real como el agua, por decirlo de alguna manera, no es algo tan real. Y eso tiene mucho que ver con lo que estabas hablando hace poco, ¿no? De la mentira, que en cierta forma el ministro muchas veces no lo ve como mentira, pero sí pudiera tomarse de alguna manera de esta forma. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades se le puede preguntar al ministro que esto es común en el pueblo de Dios. Me van a perdonar los ministros, los pastores que están escuchando, pero es algo que es realmente cierto, que es muy común, que al ministro se le pregunta cómo está, y aunque esté pasando una situación fuerte, una situación de aflicción, de problema, mayormente te va a contestar en victoria, bendecido en el Señor. ¿Okay? Te va a decir, no, estás todo súper bien, gracias a Dios, estoy bendecido, estoy en victoria, todo está bien. Y si tú le dices a esa persona, porque me ha pasado mucho, ¿y cómo estás? Bueno, bien, en cierta forma bien, ahorita con una dificultad por decir en el trabajo, que es mayormente donde se presentan los problemas, ¿no? Porque para la gloria de Dios, pues hemos decidido sentar al Señor en el trono de nuestro hogar desde el momento que nos casamos y iniciamos el pastorado, el llamado en el Señor, y siempre hemos pesado las cosas como familia bajo la dirección de Dios y bajo el lineamiento de Dios, y eso nos ha ayudado a mantener una familia sólida y en armonía. Cuando tú le contestas a esta persona, no, con alguna no diga de esa manera, usted está en victoria en Dios, usted tiene que decir que está victorioso, que está bien, que no hay problema, que tiene que tener fe, tiene que creer. Sí, tenemos que tener fe de que Dios va a tomar el control de las cosas, tenemos que tener fe de que Dios es quien se encarga de los problemas que a nosotros se nos puedan presentar, porque hemos decidido entregarlo en las manos de Dios. Amén, 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 aleluya. Tremendo. Usted escríbanos desde dónde nos está viendo, escríbanos cuál es su comentario al respecto. Hay mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras negras, mentiras que podemos abordar, pero también tenemos el mentiroso compulsivo. Eso es un tema que wow, es tremendo. Ciertamente sí, es algo que realmente aún dentro del mismo pueblo de Dios
está latente y es percibible, es algo que lamentablemente se está manifestando no desde ahora, sino desde hace muchos años atrás, desde ya décadas, que se viene viendo esta situación. Pero también sabemos que, como dice la palabra, ¿no?, que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ¿no? Así es. Entonces, fíjese que una cosa es ser mentiroso compulsivo. Hay gente que miente sin necesidad de mentir. Hay gente que a lo negro lo llama blanco, a lo blanco lo llama negro, y no hay ninguna necesidad de llamar a lo negro blanco y a lo blanco negro. ¿Ok? Estamos hablando que de pronto nosotros como padres tratamos de activar un buen ambiente en la casa, porque sabemos que si de pronto nos las pasamos con un lenguaje de enfermedad, un lenguaje de fracaso, un lenguaje de escasez, pudiéramos influenciar de forma negativa a nuestra familia y teniendo una convicción de que en el futuro las cosas van a estar mejor, no necesariamente estaríamos mintiendo, pero hay aquellos mentirosos que precisamente se toman las cosas como un deporte, es una práctica diaria donde, por ejemplo, si se habla un tema con respecto a una ciudad, una nación, con respecto a un conocimiento cultural, la persona sin haber ido, sin haber formado parte, sin haber vivido una experiencia como tal, se hace pasar como que si la haya vivido, como que si la haya experimentado. Personas compulsivas, personas que para poder alcanzar objetivos son capaces de llevarse por delante a cualquier tipo de persona, y respetando a las autoridades y respetando los diseños divinos. Ese tipo de mentira es precisamente una mentira compulsiva, esas mentiras planificadas, esas mentiras estructuradas, donde la persona se organiza mental, psicológicamente se prepara para precisamente llevar a cabo la misión. ¿Ok? Acá tenemos dos comentarios. Tenemos al pastor Mario Fuentes desde Santa Elena, desde Playas, Ecuador. Dios te bendiga grandemente, pastor, a usted, a la pastora también, y a todo ese pueblo maravilloso allí de Playas. Tenemos también a Huenchupán, le saluda de Argentina la familia Jiménez. Shalom para ti, mi hermano y amigo, muchas bendiciones para toda esa audiencia maravillosa. ¿Ok? Entonces podemos decir que hay mentiras compulsivas, planificadas, estructuradas, donde la persona se organiza para ejecutar un plan maquiavélico, y hay aquellos tipos de padres que negando, pero de una forma digamos profética, negando el dolor, niegan el dolor, niegan el proceso que están pasando y se aferran a una fe para poder concebir resultados positivos. Así es lamentable cuando se cae en esta situación, ¿no?, de la mentira compulsiva, porque mientras más pasa el tiempo la persona se hace esclava de sus mentiras, y una mentira conlleva otra, y así sucesivamente, hasta que al final pues trae consecuencias negativas. Al momento tal vez no se ven las consecuencias, pero llega el tiempo en que ya se van a percibir las consecuencias, y lamentablemente van a ser un poco dolorosas, porque la palabra es clara, nos habla sobre la mentira, ¿no? Nos dice que el padre de la mentira es Satanás. Si yo puedo estar dentro de una iglesia, yo puedo decir conozco a Jesús, yo puedo decir mi fe es cristiana, es creyente en Dios, pero si yo practico la mentira, si yo hablo mentira, si yo me hago partícipe de la mentira, lamentablemente no le puedo estar sirviendo a Dios. La palabra es bien clara en eso. O sea, el padre de la mentira es Satanás. O sea, la mentira tiene su padre. Entonces, de esa manera nosotros estaríamos entrando bajo una cobertura que no sería la cobertura de Dios. Y aunque al momento no lo veamos y pareciera estar bien, porque nadie se da cuenta, o de repente se dan cuenta y nos hacemos los desentendidos, esperando el momento perfecto de Dios, porque muchas veces no es que no querramos hablar o que simplemente hagamos la vista ciega a estos tipos de casos, sino que esperamos el tiempo de Dios, porque sabemos que hay un tiempo específico en el que Dios va a tratar primero con esa persona, para que al llegarnos a ella reflexione. Sin embargo, hay personas que
aunque se les hable, no aceptan y no escuchan la voz de Dios. Y esto a la final pues les trae problemas gravísimos. Así es, no es lo mismo ser exitoso por medio de un diseño y una plataforma cuya base es la arena, hacer llegar al punto donde Dios ha establecido que llegues, cuya siendo la base la roca. Hay una gran diferencia en cuanto a eso. Pero ahora, bueno, antes de hacerte la pregunta, profeta, quiero saludar a mi hermana Jenkins desde Venezuela. Dios te bendiga grandemente, a tu familia, hermana, te amo mucho. A mis sobrinos grandemente, a toda esa familia de la Guamita en Venezuela. Dios les bendiga grandemente. Quiero bendecir también la vida de mi hija Gladys en Lima, Perú. Dios bendiga al pastor Saúl, a mi hijo Daniel y a toda esa maravillosa audiencia de Lima, Perú. Ariel Flores desde Costa Rica, un amigo que Dios me ha permitido conocer desde hace muchos años. Dios te bendiga, Ariel, sigue adelante, creemos que Dios se sigue glorificando en tu vida. Apóstol y profeta Marvel, estírese allí, estírese, levántese del asiento, no sé, levántese, párese, camine, prepárese para esta pregunta que le voy a hacer. ¿Ah? Estamos tratando el tema de la mentira. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted en el ministerio? Como mujer de Dios, como profeta de Dios que ha viajado a muchas naciones de Sudamérica, próximamente Dios nos va a estar llevando a otras latitudes geográficas, pero hasta el punto de hoy, ¿qué ha sido lo más difícil que a usted le ha tocado vivir y experimentar? Son tantas cosas que se viven ministerialmente que realmente contarlas, yo creo que sí se pudiesen enumerar. Pero una de las cosas es precisamente eso, ¿no? La mentira que ha sembrado la religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el ser humano, de que las mujeres no podemos predicar, de que las mujeres debemos vestir de cierta forma. Esa ha sido una, yo creo, de las más fuertes y las principales que por decirlo, ahondado en mí, porque he tenido que luchar con eso desde que iniciamos el llamado pastoral y luego desde que ya Dios nos envía a las naciones, nos unge como apóstoles y nos envía a las naciones. Entonces es uno de las barreras, pero no que se ha quedado allí, sino que hemos tenido que sobrepasar, que hemos tenido que superar y seguir caminando y confiando en el Señor, que Él es quien nos llamó, Él es quien nos capacita y Él es quien nos ha enviado y debemos obedecer a Dios a pesar de las dificultades que se puedan presentar o de las barreras que el hombre quiera imponer a través de sus doctrinas o dogmas que ellos mismos han creado y han venido insertando en las personas que están sedientas, ¿no? Que están sedientas de escuchar, de tener de dónde agarrarse para tal vez superar dificultades en sus vidas que han sido bastante fuertes y bastante dolorosas. Pero si pudiese contar también, es una que me ha marcado muchísimo, pero que ya Dios trabajó y tuvo que en mi vida, ¿no? Obrar de cierta forma, porque una de las cosas que me gustaría que la audiencia escuche, que tenga conocimiento de eso, porque ha sido realmente una de las situaciones que realmente al inicio del llamado vamos a decir que me golpeó un poco, es que tú siempre has sido, bueno, la audiencia sabe que eres mi esposo, además mi apóstol, eres mi esposo. Siempre has sido un hombre amador de Dios por sobre todas las cosas y eso para mí es de bendición y me enorgullece, ¿no? Porque ese es el propósito. Si amas a Dios, pues nos vas a amar a nosotros y nos vas a respetar. Y desde siempre he entendido cuál es la posición del hombre en el hogar y cuál es tu papel con la familia, ¿no? Las personas a tu alrededor, tal vez muchas veces, luego de que nos casamos, me vieron como esa barrera que te alejaba de ellos, porque realmente no te conocían. No conocían que tú entendías cuál era tu posición como un hombre casado, como un hombre de hogar,
la ejecutaste al nivel que Dios te demanda. Lo puedo decir con toda humildad porque siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado para nosotros y para quienes te necesitan, pero entendiendo cuál es tu posición como esposo y como cabeza del hogar. Entonces, muchas personas me señalaban como que si fuese yo su enemiga, cuando realmente yo nunca te dije, amor, está con nosotros, amor, priorízanos después de Dios, sino que fue tu decisión priorizar tu hogar y tu familia, por supuesto, los más allegados a tu vida. Entonces, eso también fue una diría yo, de las fuertes barreras que me tocó atravesar a principio del ministerio, que Dios tuvo que trabajar mucho en mí. Tremendo, eso es interesante porque justamente en la experiencia en lo personal y familiar, como familia sacerdotal, como familia ministerial que nos ha tocado vivir juntos, realmente la hemos vivido juntos y nos hemos llevado en cada nación esta lamentable sorpresa, donde el diseño de Dios, el diseño, el modelo bíblico, el modelo que establece la palabra, ha sido precisamente corrompido. Hemos visto diseños donde a la mujer se le ha echado a un lado, donde se le ha tomado en cuenta al hombre, pareciera que el hombre fuera Dios, pareciera que el hombre fuera el que Dios usa y la mujer no tuviera nada que ver en este sentido. Nos llevamos con este triste, o sea, este lamentable hecho, este lamentable diseño, donde la mujer fue marcada, ha sido marcada. Y hemos tenido nosotros que luchar contra modelos y estructuras como este, que parecieran normal y lógico para la cultura que hemos en algún momento nos ha tocado a nosotros visitar. Y esto no es propio solamente del lugar donde empezamos nosotros el ministerio, porque pudiéramos nosotros decir, oye, donde empezamos el ministerio, no estamos hablando netamente del ministerio evangelístico, o predicador o maestro, estamos hablando del ministerio pastoral, que vivimos ciertamente situaciones como estas, pero también fuera en las naciones nos llevamos esta lamentable realidad donde nos tocó luchar y golpear y donde nuestro diseño, el diseño que Dios estableció y el que nosotros tratamos de desarrollar de alguna manera, para ellos de alguna manera les era esquivo, era algo como que ellos se sentían como amenazados. Muchos ministros, muchos hombres de Dios, muchas familias ministeriales, de alguna manera se sentían señalados con el simple hecho de vernos funcionar a nosotros de una manera distinta a la que la religión había pragmado en ello, había establecido en ellos. Es decir, y cuando empezamos a enseñar el modelo de que no son dos, que son uno, de que las decisiones son juntas, de que si uno crece, todos crecen, de que la mujer tiene un valor realmente extraordinario y si no fuera por el noema, por la percepción espiritual, la capacidad sobrenatural para poder percibir el mundo invisible, al hombre se le hiciera un poco más complicado todo esto. Entonces, nos tocó muchas veces, incluso llegamos a predicar juntos. Yo no he predicado junto a otro ministro hasta el momento, pero lo he hecho con mi amada y hemos llevado y desarrollado ese modelo, el modelo de familia. Y esto precisamente en algunos lugares fue algo tormentoso y algo esquivo, pero... Y hemos caído mal por eso. Hemos caído mal por llevar el diseño en nuestras predicaciones. Una de las inquietudes que Dios plasmó en mí, que siempre ha demandado cada vez que vamos a ministrar y que Dios nos ha llevado a los lugares donde nos ha permitido ir por su gracia, siempre nuestras predicaciones están enfocadas también en la familia, claro, los temas que Dios nos da, pero hay momentos en que Dios nos inquieta y nos lleva a hablar sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre lo que es el complemento, ¿no? El uno en la ayuda del otro, como dice la palabra. Y esto muchas veces parece chocante, inclusive en las predicaciones que me ha tocado llevar, por decir, con el Espíritu Santo, donde en momentos que no estoy predicando al lado tuyo,
hay momentos que tengo que tocar esos temas y que se habla de que el hombre es la cabeza. El hecho de que nosotras prediquemos, de que nosotras ministremos, de que nosotras, por su gracia, podamos dirigir una congregación, no quiere decir que nosotras vamos a pasar por encima de nuestro esposo, vamos a respetar a nuestros esposos. Tenemos que saber que el hombre es la cabeza, es quien lleva esa cobertura del Señor, como lo establece la palabra. Nosotras debemos estar sujetas, nosotras debemos caminar en obediencia primeramente a Dios y a nuestros esposos, claro, cuando estos van alineados con Dios, ¿no? Cuando estos están bajo la dirección de Dios. Y esto a veces parece chocante porque muchas veces se ha, como quien dice, se demanda más esa prédica donde diga, y mi esposo no me quiere dejar ir a la iglesia, pero yo en el nombre de Dios me voy, y yo voy a la iglesia, y el diablo se lo va a sacar Dios. Entonces ese tipo de prédica es la que a la gente le gusta escuchar, y se le dificulta escuchar palabras o prédicas donde se les dice que sí pueden haber matrimonios sanos, que sí pueden haber matrimonios estables, siempre y cuando nosotras caminemos bajo la dirección de Dios, estemos bajo la cobertura de Dios. El problema es que a mucha gente no le interesa escuchar este tipo de prédicas. ¿Por qué? Porque llevan un matrimonio en caos, entonces prefieren estar en el dime que yo te diré, que ellas bajar la guardia, alinearse con Dios y comenzar a interceder para que ese matrimonio, ese hombre pueda cambiar y también volverse a los pies de Jesús. Es más fácil estar en contienda y decir Dios lo va a cambiar y vivir en contienda esperando años y años a que Dios haga el cambio, cuando realmente el cambio debemos hacerlo somos nosotras mismas, donde realmente el cambio debe empezar en nosotras. Cuando el hombre pues ya no es creyente o está, le doy gracias a Dios que cuento con la bendición de que desde el mismo momento que conocí a mi esposo, ya él tenía años en el Señor, ya estaba sirviendo ministerialmente. Es así, y a veces se vuelve como un poco incrédulo. La gente se muestra un poco incrédula al ver que el diseño que tratamos de desarrollar es un diseño perdurable, es un diseño que aunque no somos perfectos, que aunque hay áreas que todavía tenemos que seguir desarrollando, por supuesto, es un diseño auténtico, es un diseño que proviene de Dios y para muchos se les hace, se muestran un poco incrédulos. ¿Será verdad que se aman? ¿Será verdad que son felices? ¿Será verdad que toman decisiones juntos? ¿Será verdad que comparten las cosas? ¿Será verdad que no tienen nada oculto? ¿Será verdad que comparten las claves de las tarjetas, del Facebook, de las redes sociales? ¿Será verdad que son lo que ellos tratan de mostrar por las redes sociales? Pues sí. Es más, hay cosas que nosotros tratamos de no compartir, muchas cosas que tratamos de no compartir porque sabemos que puede ser un poco pulsante para muchas personas que están viviendo situaciones, sobre todo los religiosos. De nada me sirve a mí ganar al mundo y perder a mi familia. De nada me sirve a mí ganar al mundo y perder a mis hijos. De nada me sirve a mí ser famoso, conocido en las redes sociales a través de una plataforma ministerial cuando en mi casa no disfruto a mi familia, no sé qué don tienen mis hijos, cómo van en el colegio, cómo se siente emocionalmente mi esposa. De nada me sirve este tipo de cosas. Entonces muchas veces sin darnos cuenta estamos perdiendo el tiempo y esos ministros, de hecho en una oportunidad pude ver en el campo, antes de contar esta anécdota, quiero saludar a mi hermano Orlando y a su amada esposa desde Lima. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, les amamos mucho. A Walter Saavedra desde Argentina, Dios les bendiga grandemente desde la Patagonia. A Leonides Huamán, Cuba, Dios les bendiga grandemente también, mi querido hermano. ¿Qué sucede? Que en una oportunidad, esta anécdota es de Venezuela, había un hombre que pasaron a ministrar por la ofrenda. Y este hombre empieza a contar un testimonio y dice, había una mujer que hacía esto y esto y esto, y después que dice todas las características negativas que se pueden decir en referencia a alguien, dice el nombre, el apellido de esa mujer, y esa mujer era precisamente su esposa. Cuando él
termina de decir que era su esposa, el pueblo se llenó de euforia, empezaron a alabar a Dios, a glorificar y decían, ese hombre es de Dios, ese hombre es de Dios porque no le tolera ni el pecado a su esposa. Imagínate. ¿Ah? A lo que conduce la religión, las falsas creencias, los malos hábitos, aquellos diseños que dividen familias, que maltratan, porque se ha tergiversado el texto bíblico donde dice el que no dejase padre, madre, hijo, esposa. Ahí no está hablando de que tú mates a tu familia, no está hablando de que tú vivas a espalda a los diseños que Dios tiene para tu familia. Está hablando de que Dios es un Dios de prioridad y que para que tu familia pueda crecer, tú necesitas a Dios establecerlo, entronarlo realmente. Entonces, vemos tantas cosas, pareciera, imagínate, la religión muchas veces a muchos terminan amando la organización, amando el concepto religioso más que a Dios y más que a su propia familia. Le son obedientes a los hombres, pero no le son obedientes a Dios. Gente que se pone del lado precisamente que termina dañando y ofuscando el propósito divino en una comunidad, en una familia. Así es, realmente es lamentable estas situaciones que se ven, algo como ya naturalmente, ¿no? Lo podemos ver en muchos lugares de los que Dios nos ha permitido ir. Y yo creo que va a llegar un momento en que Dios va a tratar con estas personas, porque realmente hay muchos hogares afectados por este tipo de comportamiento, por este tipo de situaciones. Y yo creo que primeramente tenemos que empezar nosotros mismos, los que están allí detrás de las pantallas, que están viendo, que están escuchando, a buscar un mensaje realmente conforme a la palabra y no apoyar este tipo de mensajes que nos incitan a seguir con violencia, que nos incitan y a esperar un cambio que viene de parte de Dios, cuando ya Dios estableció desde dónde viene el cambio a través de su palabra, que es a través de su presencia en nosotros. Debemos empezar nosotros mismos para que pueda aflorar hacia los otros. Entonces, si yo estoy para condenar, juzgar y para exponer a una persona que según amo, ¿verdad? Porque no vamos a estar apoyando el pecado, ni a favor del pecado, ni ocultando algo que esté mal, pero la visión no es destruir a las personas que tenemos a nuestro lado, sino que esas personas realmente se acerquen a Jesús. Entonces, si tenemos al Señor realmente en nuestro corazón, vamos a velar porque los nuestros, ¿verdad? Los que están cerca de nosotros, primeramente también alcancen la salvación. Amén, amén. Gracias por escribirnos. Ya se nos han ido 30 minutos, 32 minutos de la transmisión. Inicialmente estuvo aperturando mi hija Isabela, la salmista, quien está desarrollando el talento de la alabanza y la adoración. Y bueno, Dios está haciendo cosas tremendas. Detrás de cámara está nuestra hija Galilea, quien está hoy dirigiendo las cámaras. Raimo está también escuchando a la expectativa, el profeta Raimo. Samuel está bastante ocupado y mi señora madre también está allí. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y yo quisiera, profeta Marbelis, que no nos despidamos sin que actives una palabra de oración para toda esa audiencia y ores por la familia, para que Dios se glorifique grandemente en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Oramos para que la luz de Dios resplandezca sobre cada hogar de aquellos que están sedientos y que anhelan realmente la dirección del Eterno. Oramos para que la luz de Dios resplandezca sobre cada familia no creyente, pero también aquellos que dicen ser creyentes. Oramos para que ellos puedan conocer realmente la esencia de lo que establece su palabra. En el nombre de Jesús declaramos esa palabra de bendición sobre ellos, porque si la luz de Dios realmente se establece sobre sus vidas, todo lo demás comenzará a marchar conforme a los lineamientos y a la bendición que Dios declara en su hermosa, bella, preciosa y maravillosa palabra. Amén. Gracias, Padre amado, por este tiempo que nos permites compartir. Gracias por este tiempo maravilloso acá al lado de mi señora esposa, madre de mis hijos, una mujer, Señor, que ha lidiado, ha bregado
entregado, ha trabajado, ha luchado y que ha enfrentado al sistema religioso con tu gracia y tu poder. Creemos, Padre, que tienes mayores cosas y que mayores cosas vendrán. Y así, Señor, tomado de la mano, queremos bendecir a toda nuestra audiencia, a nuestros amigos, hermanos, a todos nuestros conocidos, los que nos van a estar viendo posteriormente. Queremos impartir una palabra de bendición para tu familia, que haya un mayor espíritu de entendimiento, una percepción espiritual y natural correcta, y que la gloria de Dios se manifieste sobremanera grande. Que el propósito y los diseños de Dios se desarrollen en ti, que ninguna arma forjada